En el libro de Levítico capítulo 16, como lo hemos leído en la semana, sobre la Parashá Jareimot, nos describe lo que es el día de Kippur o Yom HaKippurim, el día de expiación. Hoy analizaremos un poco acerca de las actividades que hacía el sumo sacerdote para comprender la importancia de este día. Las escrituras dicen que el sumo sacerdote debería de presentar una ofrenda para empezar en relación por sus propios pecados, luego por su casa y finalmente por el pueblo. Pero Yom HaKippurim, o el día de expiación, no puede ser pasado sin importancia. Es digno de considerarlo y estudiar, pues tiene mucha información que nos debe de servir. La Biblia nos dice, en el capítulo 16, versículo número 16, lo siguiente: así harás expiación por el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel y de sus transgresiones, por todos sus pecados. Así harás también por la tienda de reunión que habita con ellos en medio de las impurezas. Yom HaKippurim fue diseñado con el propósito de que una vez al año terminase con la situación del pecado y que producto de ello contaminaran el santuario, los utensilios del santuario, los altares, producto de las iniquidades o de los hierros involuntarios del pueblo. No solamente del pueblo, sino también del sumo sacerdote. La pregunta es, ¿cómo si Dios estaba allí con ellos y la presencia era visible, palpable, notable del Eterno? ¿Cómo es que pecaban? ¿Cuánta razón dice las Escrituras en 1 de Juan? Si alguno dice que no ha pecado, le hacemos a Dios mentiroso. Mentimos. Pero sabiendo Dios la situación del ser humano, prevé la solución para cubrir al individuo y beneficiarle, protegerlo de la muerte. Pues recuerde que la parashá de esta semana inicia la muerte de los hijos de Aarón. No se nos olvide lo que dice en la carta a los Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte. El ser humano tiene un problema. Es un pecador. Pero Dios, previendo esto, nos enseña acerca del Yom Kippur y nos da la solución ante tal problema. ¿Cómo limpiamos? ¿Cómo tratamos el problema de la inmundicia del pecado? ¿Cómo nos limpiamos? Las Escrituras dicen en el capítulo 17, versículo número 11 del libro de Levítico: porque la vida de la carne está en la sangre, y yo la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, porque es la vida en razón de la vida la que hace expiación. Es el Eterno que a través de su infinita misericordia y su infinita sabiduría, sabiendo que el humano no puede hacer nada, lo único que puede hacer es arrepentirse y acercarse a su Creador, colocando las manos en una víctima inocente para que a través de esa muerte viniese por medio de esa sangre que representa la vida a alguien que está con muerte por el pecado. Y así hacer expiación o cubrirlo de aquella situación de beneficio de Dios para no ocasionar la muerte al individuo. Cuánta misericordia muestra Dios en estas historias, en estos pasajes bíblicos, que lo que desea es brindarnos a nosotros la oportunidad de comprender que la forma de evitar la sanción, el juicio de Dios, es decir, como dice las Escrituras en la carta a los Hebreos 9:27, está establecido que el humano viva y después de esto el juicio, sabiendo Dios que el ser humano tiene un problema serio de no arrepentirse. Entonces faculta los medios para poder encontrar la salvación las personas, al Cordero.
En el libro de Juan capítulo 1 dice versículo 29, he allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, haciendo el señalamiento de Yeshua el Mesías. ¿Querrá Dios destruir a la gente? ¿O querrá Dios bendecir a la gente con la información necesaria para que escape del juicio venidero? Sin duda lo que desea Dios es que las personas comprendan que la persona que peca se ensucia, se convierte ante Dios en inmundo y por ende merece la muerte, pues como cité, la paga del pecado es muerte. Para evitar eso, el Eterno lo que hizo fue mandar a su Hijo y con ello poder beneficiar a cada uno de nosotros para que así pudiéramos tener vida eterna a través de su Hijo amado. Su muerte permite que en nosotros haya vida. Su sangre, el entregar su vida justa, inocente, que realmente Él no cometió ningún acto que lo fuera digno de llevarlo a ese nivel de la muerte, pero con ello generó que nosotros sufriéramos de un beneficio que es protegernos, cubrirnos, bendecirnos. Es interesante que hay gentes que a veces piensan que yo no voy a ninguna iglesia porque todos son pecadores e hipócritas, pensando que el humano nunca va a pecar o nunca va a fallar. Sin embargo, la parashá esta semana nos enseña que aún el sumo sacerdote tenía que presentar ofrendas por su propio pecado. El sumo sacerdote. Vea cómo Dios cuidaba y cuida a su pueblo. Una de estas prácticas interesantes en Yom Kippur es que el sumo sacerdote se quitaba de sus vestimentas normales cotidianas y vestía de lino para poder presentarse una sola vez al año, un solo día del año, el día 10 del séptimo mes del calendario hebreo, hoy denominado Tishrei, se presentaba para llevar ante el lugar más santísimo incienso y sangre. Según la tradición nos informa que como nadie puede entrar no más que el sumo sacerdote, entraba atado para poderlo, en caso de que muriera, sacarlo tirando de ese lazo. Y el pueblo estaba a la expectativa a ver si Dios respondía a la misericordia y brindaba paz. El Tratado del Talmud dice en el Tratado de Yoma 39 que se colocaba un listón escarlata a la entrada del lugar santo y un cordón a la cabeza o los cuernos del macho cabrío, de los dos que se presentaban, el macho cabrío que iba a ser lanzado al desierto a Azazel, y que en forma milagrosa, cuando el pueblo miraba que se tornaba blanco, era la señal de haber encontrado el perdón de sus pecados. Esto nos recuerda lo que dice en el libro del profeta Isaías en torno a esta situación del pecado. Lavaos y purificados, dice en el capítulo número 1, versículo 16. Y quita de mí la maldad de vuestras obras, cesad de hacer lo malo, aprended a hacer lo bueno, buscar justicia, enderezar al opresor, defender el derecho del huérfano, abogad por la causa de la viuda, y venid y estaremos a cuenta, dice el Señor. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Yom Kippur tiene la finalidad de brindar redención total a las personas. Hoy
en Yeshua, el Cordero que derramó su sangre inocente, es el medio por el cual Yeshua, por el cual el Eterno, obtenemos paz ante Dios. Recordemos las palabras que dice en Primera de Juan: si alguno dice que no ha pecado, le hacemos a Dios mentiroso. Pero también dice: si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Yeshua. Shalom.